Automática epicicloidal con convertidor de par. Esta caja automática funciona con un grupo de piñones que conforman el tren epicicloidal, a los que le llega el movimiento generado por el motor. Se transmite a la caja por un convertidor de par que está compuesto básicamente por dos turbinas alojadas en un compartimento estanco lleno de aceite mineral. Es el aceite el que transmite la potencia, de modo que no hay ningún tipo de fricción como ocurre en las cajas manuales. La gestión de las marchas la realiza un distribuidor hidráulico, comandado por una centralita electrónica que distribuye la presión de mando para posicionar los diferentes elementos. Está compuesto por tren de engranajes planetarios, elementos de mando, rueda libre, bloqueo de estacionamiento, palanca selectora, convertidor de par, control electrohidráulico y gestión electrónica del cambio. Tren epicicloidal es el elemento encargado de adaptar el número de revoluciones y el par de giros a las necesidades de cada momento. Este elemento constituye la base de la caja de cambio automática. Está compuesto por planetario central, portasatélite, satélite y corona dentada interior. Las diferentes combinaciones de estos elementos son los encargados de hacer las desmultiplicaciones necesarias para que funcione la caja de cambio. Sistemas de engranaje. Los sistemas más utilizados son el Simpson y el Ravignot. El sistema de engranaje Simpson. Este tipo de sistema de engranaje consiste en acoplar dos trenes de planetarios iguales que comparten los planetarios y un árbol de salida. Sistema de engranaje Ravignot. Es un sistema más moderno que el Simpson y consiste en acoplar dos trenes planetarios en un solo conjunto, disponiendo de una sola corona o de un solo planetario. Componentes del sistema de engranaje Ravignot. Está formado por satélites cortos, satélites largos, portasatélites, planetarios, corona dentada interior grande y corona dentada interior pequeña. Los satélites cortos están engranados con la corona dentada interior grande y con sus correspondientes satélites. Los satélites largos están engranados con el satélite corto, con la corona dentada interior pequeña y con el planetario. El portasatélite, sobre él están fijados los ejes de todos los satélites largos y cortos. Planetario está engranado con los satélites largos. Corona de dentado interior está engranado con los satélites cortos. Corona de dentado interior pequeño está engranado con los satélites largos. Combinaciones de engranaje Ravignot. Hay tres combinaciones que son corona dentada grande retenida, planetario retenido y corona grande y planetario retenido. Corona dentada grande retenida. La entrada de fuerza se realiza por la corona dentada pequeña, que impulsa a los satélites cortos haciendo que giren los satélites largos, que se desplazan por el interior de la corona grande. Este sistema de engranajes provoca una desmultiplicación en el portasatélites hacia una marcha más lenta. El movimiento del planetario no juega ningún papel en esta combinación. Planetario retenido. La entrada de fuerza se realiza por la corona dentada pequeña, que impulsa a los satélites largos que se desplazan por el planetario que está retenido. Este sistema de engranajes provoca una ligera desmultiplicación en el portasatélites hacia una marcha más lenta. La corona grande y los satélites cortos no juegan ningún papel en esta combinación. Y la corona grande y el planetario retenido, en esta combinación no hay ninguna desmultiplicación entre las fuerzas de entrada y las de salida. Cambiar de marcha se requiere retener o acoplar diferentes elementos de la transmisión. Para poder hacerlo, el cambio dispone de una serie de elementos que de forma individual o en combinación con varios de ellos hacen posible esta acción. Estos elementos son suministro de aceite, freno disco, embrague y rueda libre. Suministro de aceite. El aceite en la caja de cambio automática se denomina ATF y asume distintas funciones. Transmisión de fuerza, transmitiendo el par motor entre la bomba y la turbina, disipando de calor a través del radiador de aceite, lubricado todos los engranajes y las piezas móviles, transporte de los residuos. Con el funcionamiento de las cajas de cambio se producen residuos que provienen de el forro de los embragues y frenos y de roces de engranajes. El aceite se transporta hasta el filtro para retener los residuos de los forros o se hace pasar a los imanes reteniendo los residuos metálicos antes de comenzar el circuito. Ejecución del cambio de marcha. Transmitiendo la presión a los elementos de mando. Para realizar estas funciones correctamente, el aceite debe tener una determinada característica como coeficiente de fricción, propiedades lubricantes, estabilidad térmica y estabilidad química. Es pues indispensable utilizar siempre el aceite adecuado para la caja de cambio.
El aceite se encuentra almacenado en un depósito que es succionado por una bomba a través de un filtro de impurezas. La bomba lo impulsa hasta la unidad de control electrohidráulica que regula su presión y decide el accionamiento de las válvulas que hacen actuar los diferentes embragues y frenos del cambio. La presión de lubricación llena el primer lugar convertidor de par por un radiador para mantener la temperatura correcta y a continuación se utiliza para lubricar el cambio, retornando al depósito de aceite. La bomba de aceite va montada normalmente detrás del convertidor de par, girando a las mismas revoluciones que el motor y suele ser engranaje de dentado interior de caudal constante, llamada también bomba con hoz de guía. La bomba se acciona mediante un elemento de arrastre desde el convertidor, transmitiendo el movimiento a los engranajes que succionan el aceite y lo hace circular en el interior elevando su presión en la salida. Frenos. Los cambios de marcha en este sistema de caja de cambios se acoplan reteniendo alguna pieza de transmisión o bien haciéndolas girar solidarias contra otra. Para la retención de una pieza en rotación se utilizan los discos de freno que son asociados hidráulicamente y unen una pieza en rotación con la otra que está fija. El sistema de freno está compuesto por portadisco exterior, disco de dentado exterior, portadisco interior, disco de dentado interior, émbolo de presión y resorte de retroceso del émbolo. Los discos de dentado exterior se apoyan en la caja de cambio a través del portadisco exterior. Estos discos se pueden desplazar en sentido axial. Los discos de dentado interior se unen a la pieza de transmisión a través del portadisco interior. Los discos de dentado exterior e interior se encuentran dispuestos una a continuación del otro y conectados alternativamente al exterior y al interior. Normalmente son los interiores los que tienen el forro de fricción. Cuando no están accionados, el resorte de retroceso mantiene el émbolo en reposo y los discos de dentado exterior e interior están separados y pueden girar sin tocarse. El aceite de la caja de cambios baña todo el mecanismo refrigerando todos los elementos. Cuando la presión del aceite aumenta en la cámara del émbolo comprime los discos contra los otros provocando la fijación de ambas piezas, de la pieza de transmisión a la que es solidario el portadisco interior, y cuando la presión del aceite suprime el resorte de retroceso obliga al émbolo a retroceder, quedando libres los discos. Embrague. Los embragues sirven para unir dos elementos que están en rotación. Su estructura y composición es muy similar a la de los frenos discos. Cuando no tiene presión de aceite, el resorte de retroceso mantiene el émbolo en reposo y los discos de dentado exteriores e interiores están separando, pudiendo girar cada elemento por separado. Cuando la presión del aceite aumenta, el émbolo comprime los discos uno contra otro, provocando la unión de dos elementos. Libre. La rueda libre es un dispositivo que mejora el comportamiento en el cambio de marcha. Permite que una pieza de transmisión gire un sentido pero se bloquee en el sentido contrario. Se comporta igual que el piñón trasero de la bicicleta que se bloquea cuando se realiza la tracción, pero desbloquea cuando la fuerza de la inercia que se mueve la bicicleta. Existen dos tipos de rueda libre, de rodillo y de cuerpo de presión. Bloqueo de estacionamiento. Es un sistema que proporciona un seguro adicional al freno de mano cuando se aparca el vehículo, de forma que deja bloqueado el sistema de transmisión. Está compuesto por una rueda dentada que se encuentra en el árbol secundario y una palanca con un trinquete que se encaja en un hueco de los dientes de la corona cuando recibe la señal. Esta señal se produce cuando la palanca de cambios se encuentra en la posición P y el vehículo está totalmente parado. Palanca selectora. Es la encargada de transmitir al cambio las distintas opciones de marcha elegidas por el conductor. En función del tipo de cambio de la transmisión de las opciones de marcha se realiza a través de una varilla o cable, que normalmente es de acero que se desplaza dentro de una funda, por impulsos eléctricos generados por la centralita que se encuentra en la propia palanca. Esta señal es recibida por un servomecanismo que se encuentra en la EGS y acciona la corredera selectora. Las posiciones más habituales de la palanca son la P, posición para aparcar el vehículo, R, marcha atrás, N, punto muerto, la D, posición para que el cambio acople las marchas de forma automática, la D- se acopla a una marcha inferior y en algunos modelos limita además la gama de marcha. La D+ amplía la gama de marcha según se le dé impulsos.
En cuanto a la forma de conducción, algunos modelos disponen de 3 posibilidades de conducción. La C de confort, que el vehículo comienza a andar en la segunda marcha, tanto para adelante como marcha atrás. Las velocidades se acoplan a una marcha superior a bajas velocidades para tener una conducción confortable. S deportiva. El vehículo comienza a andar con la primera marcha, tanto para adelante como marcha atrás. Las velocidades se acoplan a una marcha superior a una velocidad superior. Es un estilo de conducción más agresivo. M manual. El conductor puede ir cambiando las velocidades según crea conveniente, dentro de los parámetros de seguridad establecida por la centralita electrónica. Control electrohidráulico de la caja de cambio. Es la central de mando de la caja de cambio automática. Establece las presiones adecuadas del aceite y distribuye según le indica la centralita de gestión para accionar los elementos de mando, el convertidor de par, embrague de anulación del convertidor de par, y está compuesto por las válvulas electromecánicas de mando, válvulas electromecánicas de regulación, correderas de mando y regulación, y corredera selectora de gama de marcha. Las válvulas electromecánicas de mando se emplean para hacer conexiones y desconexiones o conmutaciones de la presión de aceite. Lo realiza transmitiendo presión de aceite o bloqueando su paso. Son alternativamente de asiento esférico y están compuestas por una bobina y un inducido que está unido a la válvula. Las válvulas electromecánicas de regulación son pequeñas llaves de paso controladas electrónicamente y se emplean para ajustar y mantener una determinada presión. Existen dos modelos: válvulas electromecánicas de regulación con curva ascendente, la presión disminuye a medida que aumenta la corriente de excitación, y válvulas electromecánicas de regulación con curva descendente, la presión disminuye a medida que aumenta la corriente de excitación. Las correderas de mando y regulación, por razones constructivas, la válvula electromecánica solo trabaja bajo presión y con poco caudal. Con el funcionamiento de la corredera de mando y regulación es la siguiente: la presión de la bomba le llega a la corredera de mando después de ser limitada por una válvula reguladora, pero no puede seguir el camino porque el émbolo se lo impide. Al recibir una presión de mando, el émbolo se desplaza a la izquierda dejando pasar la presión de la bomba para accionar el elemento correspondiente. La presión de salida es proporcional a la presión de mando recibida. Cuando desaparece la presión de mando, el muelle se desplaza hacia la posición de retorno al émbolo, cortando el paso a la presión de la bomba y abriendo el circuito de retorno, cayendo la presión del aceite que regresa al cárter. Corredera selectora de gama de marcha. Esta corredera tiene tantas posiciones como la palanca selectora, PRDN, y su misión es activar las funciones básicas de los elementos en función de la posición de la palanca selectora establecida por el conductor. Es accionada directamente desde la palanca selectora de forma mecánica utilizando una varilla o cable Bowden electromecánica mediante un servomotor. Gestión electrónica del cambio. Las cajas de cambios automáticas están gestionadas por una centralita electrónica que recibe distintos nombres en función del fabricante, como en el caso de Mercedes-Benz, que se denomina EGS. Esta centralita puede estar ubicada en distintos sitios: en el habitáculo del vehículo, en el compartimento del motor o dentro de la propia caja de cambios, que es lo más frecuente en las cajas modernas y se le denomina VGS. Su función es recibir las señales de entrada procedentes de los sensores del cambio y del funcionamiento del vehículo, procesarlas y originar señales que correspondan al elemento de mando adecuado e informar al conductor de la selección decidida. Las principales señales que recibe la centralita en la entrada son: sensor de revoluciones del motor, sensor de temperatura, sensor contacto bloqueo de arranque, sensor lineal de desplazamiento, palanca selectora, centralita de gestión del motor, centralita de estabilidad. Sensor de revoluciones. Los sensores de revoluciones pueden ser inductivos o magnéticos e informan de las distintas revoluciones de la caja de cambio, como RPM de la turbina, RPM de salida y RPM de portasatélites. Sensor de temperatura. Mide la temperatura y puede encontrarse en la unidad VGS o sumergido en el colector de aceite. En función de la temperatura detectada, aumenta o disminuye la presión preestablecida,
de manera que se mantenga siempre un funcionamiento óptimo. Si la temperatura es baja, el aceite se encuentra en estado viscoso y aumenta la presión. Si la temperatura es alta, el aceite se encuentra en estado fluido y baja la presión. Sensor contacto bloqueo de arranque. Es un relé de láminas que se encuentra en la caja de cambios que permite la señal de arranque cuando la palanca selectora se encuentra en las posiciones P y N. Sensor lineal de desplazamiento. Es el que registra la posición de la corredera selectora de marcha. Palanca selectora. La palanca selectora se encarga de informar de la posición seleccionada por el conductor y su preferencia de conducción. Centralita de gestión del motor. Es la encargada de informar de la carga del motor, de la posición del acelerador y de la forma de accionar el acelerador, ya sea de manera progresiva o deportiva. Centralita de estabilidad. Es la encargada de informar del número de revoluciones de las ruedas y del accionamiento del pedal de freno. Señales de salida. Las señales de salida de la centralita van principalmente a las diferentes válvulas electromagnéticas que accionan los frenos y embragues de disco. A su vez, la EGS se comunica con distintos módulos de gestión del vehículo y le transmite información. Por ejemplo, a la centralita de gestión del motor le informa de la posición P y N de la palanca selectora para autorizar el arranque del motor y de la marcha acoplada. Al cuadro de mando le informa de la marcha acoplada y el programa seleccionado. La centralita electrónica toma la decisión de una marcha determinada con la ayuda de un diagrama que tiene unas curvas características con los siguientes parámetros: velocidad del vehículo y posición del acelerador. Los diagramas tienen dos curvas diferentes, una para acoplar de una marcha superior a una inferior y otra para lo contrario, de una marcha inferior a una superior. Partiendo de estas curvas y las distintas señales que le entran, la centralita selecciona y activa la marcha más adecuada en cada momento. Autodiagnosis. Si se deteriora algún componente eléctrico de la caja de cambios, la centralita conmuta al régimen de emergencia, anulando todas las salidas eléctricas, excepto las indispensables para mantener funcionando el cambio de forma transitoria hasta llegar al taller. Por ejemplo, manteniendo la marcha que está en ese momento o anclando una marcha alta, como sería la sexta. Así se evita el sobregiro del motor. Al parar el motor con una avería y volverle a arrancar, solo actuará la segunda velocidad o la marcha atrás, con el objeto de que el vehículo lo pueda maniobrar. Todas las averías quedan reflejadas en la memoria de la centralita, para que puedan leerse en el diagnóstico que se realizará en el taller a través de la máquina de diagnosis. En el caso que se tenga que remolcar el vehículo, hay que proceder de la siguiente forma: conectar el encendido y colocar la palanca del cambio en la posición N. En estas condiciones, nunca hay que sobrepasar los 50 km por hora ni realizar más de 50 km. En conclusión, las cajas de cambio automáticas con convertidor de par y tren epicicloidal te ofrecen mayor comodidad de conducción al hacer los cambios más suaves que una caja de cambios manual, pero como inconveniente requiere un mayor mantenimiento. Y para finalizar, vamos a ver la bibliografía y webgrafía utilizada para la realización de este trabajo.